si yo estoy en un precio de una cita, no puede existir el valor cero, ¿cierto? O sea, una cita tiene que tener un valor y si no, yo lo descarto. O sea, si no hay valor es porque no hay cita, porque la cita, las citas que, o sea, el valor que tienen las citas, o sea, asumiendo pues no que no tengamos en cuenta lo de que si tengo EPS y está clasificada, no, sino cuánto, si yo voy a una cita, cuánto es el promedio que me puede costar la cita entre este y este valor. Si me cuesta cero, pues indica que no fui a la cita, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, la clasificación hace que sea diferente, que no, que no tenga, ay, se me fue la palabra, hombre, que no tenga, o sea, que ese valor me defina ay, muchachos, se me fue la onda, discúlpenme, que no tenga el precio. Bueno, continuemos y verás que yo organizo esa idea. No sé si está claro o si me he confundido mucho. Dímelo, o sea, lo que quisiera que Profe, entendieran con esto es que normalmente usamos la escala de razón porque yo tengo que tomar unos valores dentro de los que puede estar esa categoría, ¿sí? Vale, perfecto, gracias. Bien, bueno. Estábamos respondiendo la antigüedad en años en la empresa. Profe, pues esa sería una cuantitativa. Pues en mi Ajá. grupo dijimos que era continua, pero no sé, o sea, te quería preguntar si no sería una discreta, o sea, uno puede decir que yo tengo, no sé, 18 años y medio, una cosa así como en decimales. Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. pues sí, continua, y pusimos que escala era de razón. Ajá, muy bien. Bueno, aquí la presión arterial, yo los invito a que me cuenten qué encuentran. Esa ha sido muy discutida. profe, profe, Sí, profe, sí, profe, dime. dijeron antigüedad en años de la empresa como de razón, Es continua de razón, sí. y por qué no es de intervalo. Bueno, volvemos a lo mismo. No, 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 pero Resulta, yo te entendí la de la otra, pero no, ¿por no, sí, qué digamos, no lleva 0 años y 11 meses? porque lleva punto 11. O sea, yo puedo llevar un año o sea, si guarda la proporción entre la cantidad de días. O sea, si yo si yo estoy punto 5 es la mitad de un año y si yo estoy uno es un año completo. ¿Sí? O sea, si guarda esa proporción entre si yo digo los chicos entre 10 y 15, 15 y 20, 20 y 30 separando esa clasificación, se mantiene la proporción. Una persona de 10 sí es el doble de una persona de 20 años. ¿Sí? Se mantiene esa proporción. Igual con las fechas. A pesar de que digas, trabajé 1.5 años, yo trabajé un año y medio porque trabajé un año y medio de ese mismo año. O sea, no, digamos que no hace que sea diferente esa proporción por ser punto 5. ¿Sí? Vale. Bien. Profe, Profe, una yo tengo duda. una pregunta. Sí. Profe, entonces de por sí, siempre que nos pregunten por años, vamos a tratarlo como cuantitativa continua, entonces. Sí. Ah, listo, profe. Vale. Profe, pero ¿por qué? O sea, uno no puede entonces decir que son como, no sé, 2 años y medio, porque entonces no sería discreta. Ah, no, no, no. No, mentira, profe, ya entendí. Gracias. Bien. Listo. Estábamos hablando de la presión arterial y ustedes me cuentan qué piensan de ella. Cuantitativa y discreta, profe. ¿Por qué discreta? Profe, yo creo que sería continua, ¿Por ¿no? qué continua? Es cuantitativa, ya eso lo tenemos clarísimo. Profe, pues yo ¿Ustedes, creería ustedes han que medido es la presión? continua, sí, profe, y es un número sobre otro número. Entonces, si uno lo divide, pues el número te da de pronto un decimal o algo así.
Pues mira que eso ha estado discutido. Normalmente dicen que es discreta porque cuenta, porque uno cuando le dice tiene 180, 120, es un número pues entero, ¿no? Pero también yo he estado como investigando mucho eso porque a mí me ha generado mucha inquietud esa discusión y me he encontrado con que tiene unos rangos, o sea, tiene decimales, pero cuando uno hace esa lectura, la lectura es una lectura rápida, donde uno no dice tiene 120 y una rayita, sino que uno la dice precisa, ¿no? Entonces, podría ser, en este caso, ponerla como discreta, ¿vale? Principalmente por la forma en que la expresamos. ¿Listo? ¿Y de qué escala es? Profe, ¿no sería de razón también? Muy bien, de razón. El peso en kilogramos de un paciente. Cuantitativa continua. Muy bien. Y escala de Ajá. razón. Razón. Listo. En números de días de ausentismo. Cuantitativa discreta. ¿No sería continua, profe? Pues no se puede decir como 1,5 días, ¿o no? Sí, se puede. Resulta que en ese caso podría ser que uno faltara y que uno sumara el día, otro mediodía que pidió, otro día, pues pensando en el ausentismo, y decir 1,5 días, sí, al final del resultado. Estado de gravedad de una enfermedad. Profe, pues esa no sería una cualitativa. Ajá. ¿Y la escala? De escala ordinal, profe. Ordinal. Ah, no, Ordinal. sí, ordinal. Muy bien. La opinión acerca de la atención del médico. También cualitativa ordinal. Cualitativa. Nominal. Muy bien. La causa de accidentalidad. Cualitativa nominal, profe. Eso. Profe, ¿Quién tengo una comprende? pregunta de la anterior. ¿La anterior Sí, era ordinal o nominal? ordinal. Ah, vale, gracias. Vale. Si comprendemos esa diferencia entre ordinal y nominal. Profe, una pregunta, pero en la opinión acerca de la atención al médico, o sea, digamos, si es una pregunta abierta, ¿no sería como por calificación también? Digamos que es Bueno, alto. dependiendo. Claro que sí, 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 Ah, ahí, ok. ahí sí. Pero Pero miren entonces, que, en este caso, ujú. ¿saben qué es importante ahí tener en cuenta? O sea, obviamente este es un ejemplo digamos, muy escueto y podríamos profundizar en él y ya sacar los detalles, pero yo podría decir, normalmente es ordinal porque yo digo, bueno, regular, mal, ¿cierto? Entonces es como ese tipo de medición. Recuerden que en esos momentos donde yo solo puedo darle un orden es ordinal, donde yo solo puedo ponerles en cierto orden para clasificar. Imagínense donde nos hagan las encuestas de satisfacción y nos pongan bueno, malo, regular, excelente y nos las pongan en ese orden. Si nos ponen en ese orden, ¿qué va a pasar? Que nosotros, si lo estamos rellenando a la ligera, vamos a coger la opción que normalmente en orden debería ir, ¿no? Que es excelente, bueno, regular, malo. Entonces es importante tener claro que las ordinales solo tienen ese orden para que se pueda llenar pues, con lógica, ¿no? Y las nominales, perdón, no requieren orden. ¿Listo? Para que no confundamos esas dos. Hablemos del presupuesto para el programa de salud. Profe, qué pena, discreta. ¿Esa sería qué? Discreta. No,
¿Quién da más? No, pues ya, solo pueden, pero me Sería gustaría continuo. que encontráramos por qué. Lo mismo que hablamos en la primera del costo. Recuerden que las cosas que tengan que ver como con el dinero se usan son continuas, se clasifican como continuas. ¿Listo? Y es de razón. ¿Vale? Dale, Natalia. Profe, y en las causas de accidentalidad, habíamos dicho nominal, ordinal, porque es que también, no sé, la puedo interpretar como ordinal. Sí, digamos con las estadísticas también como que han dispuesto un orden, ¿no? Pero pues no sé. Pues mira, a mí me parece que no podrías, pues yo no la veo dentro de ordinal por una razón. Dice, la causa de accidentalidad puede ser, se cayó de las escaleras, había un charco, iba mirando el celular, y entonces en realidad no hay necesidad de que tengan cierto orden para definir, para seleccionar la causa de por qué se accidentó. Ah, listo. Gracias, profe. Vale. Entonces estábamos en el presupuesto y recordando pues que los temas que tienen que ver como con el dinero se manejan como continuas y son de razón. ¿Listo? Las semanas de gestación. Profe, también sería una Cuantitativa continua de razón, de escala de razón. Continua de razón, sí. Sí, porque uno tiene 27. Bueno, por ejemplo, yo tuve a mi hijo a las 39.6. Ya me faltó un día para las 40 semanas para haber tenido a mi hijo. El estrato socioeconómico del paciente. profe, ¿eso no sería una cuantitativa discreta? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es Bueno, cualitativa. Cualitativa. ¿No? profe, pero Y es que quiero que el que me responda me diga por qué. A ver, profe, pues yo dije que era cuantitativa discreta, pero porque mi grupo y yo lo analizamos mirando el estrato socioeconómico como 1, 2, 3, hasta 6. sí, así es, así se mira. Entonces, pues sí sería discreta. Pero sería cuantitativa o sumas el 1 con el 2 y el 3, o sea, ya, Ah, no, pero, o sea, ahí todo sería una cualitativa, pero como, ahí como sí no cuando sé. dices alto, bajo, el estrato es 1, 2, 3, Como cualitativa ordinal. ordinal, sí, muy bien. Profe, entonces, ¿por qué la temperatura sí es cuantitativa discreta, si tampoco se Porque, suma? porque vos la medís, vos la podés medir, vos el estrato no lo puedes medir. El Ah, estrato estás clasificando como cuando clasificas el género, como cuando clasificas la religión, ¿sí? En cambio el otro se puede medir. ¿Listo? listo, profe, gracias. Bien, listo. Bueno, entonces ahorita tenemos aquí al grupo 1 que nos va a hacer la presentación del primer tema, ¿vale? Les quiero Profe, pedir un qué favor. pena, Cuénteme, tranquila, cuéntame. qué pena interrumpirte. Entonces, No te preocupes. ¿estrato socioeconómico qué es? ¿En qué? El estrato socioeconómico que es, analizarlo y me decís. Pues también, como dijo una compañera, creo que estuve con ella hace un rato, dijo que nosotros lo habíamos analizado porque el estrato era 1, 2, 3, 4, entonces lo habíamos marcado como discreta. Listo. Entonces, lo que les estaba comentando, bueno, si bien la temperatura no se puede sumar, se puede medir, pero el estrato lo puedes medir. El estrato Pues, perdón. El estrato te puede clasificar dentro de un grupo, como te puede clasificar el género, como te puede clasificar el estado civil. Entonces, eso mide una cualidad de estás dentro de cierto estrato. Que el nombre del estrato es 1, 2, 3, 4, sí, sí, le dimos un número, pero en realidad es una variable de una cualidad, es cualitativo. Y además de eso, si es cualitativa, ¿qué escala tendría? Ordinal, ¿no? Porque va en Orden. orden. Súper bien, muy bien, Ah, así ok. es. Muchas Listo, gracias, profe. con mucho gusto, Daniel.
Hola, profe. Es que yo tengo una duda y ¿cuál podría ser un posible ejemplo de una escala de intervalos? Porque pues todas las que vimos son de razón, entonces como más o menos tener como una idea por si no la ponen. Por si se la pongo. Bueno, pues mira, Sí. la escala de intervalo son escalas que yo, por ejemplo, la talla es un ejemplo de intervalo. De hecho, no es intervalo porque no tiene tilde, muchachos, es intervalo. Ahí les cuento ese dato. Las de intervalo no tienen ausencia de cero. Y, por ejemplo, está esa, la talla. También, por ejemplo, cuando hacen una clasificación de un puntaje en un examen psicológico, no quiere decir que si sacas 2 es más que 1, sino que está dentro de una clasificación de unos rangos de características según la información que has llenado. Entonces, si llenas tú un cuestionario y ese cuestionario te da unos valores, esos rangos no quiere decir que si estás dentro de ese rango y te mueves allá, estás al doble de lo de aquí, sino que te pone dentro de ciertas características, ¿sí? Entonces, los intervalos te ayudan, es como tener un referente, pero no son como de una cuenta que suma y aumenta y acumula igual en proporciones, ¿sí? No guarda esas proporciones. Ah, listo, profe. Gracias. Vale, listo. Entonces, eh, una podría ser, por ejemplo, que si uno saca una calificación, ahí lo ponen dentro de cierta nota como excelente, aceptable o así, teniendo como un rango, más o menos. Sí, sí, aunque Listo, ahí profe. sí sacar 2 5 y sacar 0 es sacar 0. O sea, es mal, ¿sí? Entonces ahí las notas sí estarían dentro del, y sacar 2 5 sacar 5 sí es sacar el doble. Entonces sí Ah, sería de razón. Bueno, quiero primero responder una pregunta que me hicieron. ¿Ya llegaría Sofía Montes? Bueno, no. Entonces, lo primero, la clase pasada hubo una pregunta que no respondí y se las voy a responder de una vez, que dice que todas las clases son virtuales. Sí, confirmo que todas las clases que vamos a tener, ustedes son uno de los grupos que para este semestre están programados para tener todas las clases virtuales. ¿Listo? Por un lado eso. Por otro lado, es que quiero invitarles, sí, dime, Ivonne. Profe, pues ya hasta el final, noviembre también y todo el resto del semestre. Pues hasta ahora sí, de hecho nosotros ya tenemos programadas las salas de aquí hasta noviembre. De todas formas, pues si ocurre algo diferente, pues le estaremos contando. Si en algún momento sentimos que nos tenemos que encontrar, pues nos podríamos poner de acuerdo y encontrarnos. Eso, la universidad tiene toda la apertura para eso. Entonces, pues ahí ya la definiríamos como grupo, ¿listo? Pero por ahora el plan, hay unos grupos que están escalonados, una semana, un día presencial y uno virtual, así, pero este está totalmente virtual. También les quiero comentar o pedirles algo dentro de los acuerdos y es que, bueno, pues yo pongo mi cámara y me presento ante ustedes y me gustaría también que cuando estén haciendo las presentaciones o en algún momento, aunque sea cuando nos despidamos o cuando nos encontremos, que abran sus cámaras y nos veamos un ratito, que nos vamos acercando, qué tal que nos encontremos y no sepamos quién, solo sepan quién soy yo. Entonces, a que abramos las cámaras, ¿vale? Que si en algún momento nos encontremos, yo la verdad lo hago porque para mí es muy significativo encontrarme con las personas con las que, o sea, que expresarles lo que yo estoy en este momento trabajando. A veces cuando estoy presentando, pues la verdad es que sí me parece inoperante, pues cuando si estoy mostrando una presentación, pero sí me gusta mucho poderlos ver. Entonces, quiero hacerles esa invitación, ¿vale? Voy a ver aquí unos mensajes, porque no había visto que tenía el chat. Vale, ya leí la nota de Juan Sebastián. Profe, se puede decir, ¿cierto? Que uno, con un ejemplo así de escala, básicamente las medidas, o sea, los centímetros, los metros,
Esos pueden ser de escala, ¿cierto? Perdón, no, háblame un poquito más durito, por favor. Sí, discúlpame, es que el micrófono. Los los metros, los centímetros, todos esos tipos de medida vendrían siendo, podrían ser un ejemplo como tal de escala, ¿no? Pues porque guardan De razón, de razón. de razón. Ah, madre, ¿cómo así? Ah, Ah, no, pues yo sí. no decía era por la distancia, o sea, digo centímetros, pues cada centímetro, un centímetro, o ¿cómo serían? O Sí. sea, no es de intervalo, Mm. porque un centímetro con otro centímetro son 2 centímetros y son el doble. 50 centímetros con otro 50 centímetros son 1 metro y son el doble. Entonces, no guarda unas proporciones definidas, pues, por ejemplo, por el TED, sino que sí guarda la medida 0, pues si mido menos 1000 centímetros es que no hay medida, o sea, no he medido nada, ¿sí? Entonces es de razón. Ah, sí. Siempre que se hable de dinero es continuo, sí. Aquí me estaban preguntando por el cronograma de las clases, yo lo envié hoy por el WhatsApp y ya vi que por Intu creo que también llegó, ¿verdad? ¿Llegó a los correos? ¿Me confirma? Sí, Sí, profe. señora. Vale, entonces Luisa me comenta si te llegó por alguno de los. No, no te preocupes. Listo, entonces vamos a hacer vamos a hacer la presentación y yo organizo una idea para darles el ejemplo bien marcado de lo que es la comparación entre el intervalo y la razón. ¿Listo? Entonces, para que podamos seguir. Listo, profe, gracias. Ya te respondo esa pregunta, Ivonne. Entonces, ¿quiénes son los que...? Está muy bien. Entonces, qué pena que me rías, que hay unas mensajes que me causan mucha gracia. Arranquemos con el primer grupo. Entonces, los invito pues a que los pueda conocer hoy, o a cada grupo, pues, y si alguno en algún momento quiere hablar y abrir su cámara, también súper chévere. Los bienvenidos para mí poderlos ver. Entonces, arrancamos con José Alejandro Barreto, Gabriel Barroca. Hola, profe, ya voy a poner la Hola, profe. presentación. Listo, espérame, ya te doy acceso. Entonces lo invito pues, hoy pues van a hacer la presentación, pero entre 8 días nos saludamos pues todos con la cámara prendida, ¿dale? Para poderlos ver pues aunque sea una vez, porque es que así no, muy triste. De una, profe. Bien. Entonces, espérame. ¿Quién va a compartir? Gabriel, creo. Gabriel, creo. Gabriel Barroca. Listo. Gabriel, ya puedes ahí. Bueno, voy a mirar el tiempo. Listo. Pues, profe, listo. ¿Empezamos? Sí, de una. Bueno, pues en este momento vamos a presentar lo que son los tipos de gráficos y las tablas de frecuencia por José Alejandro Barreto, Mariana Lozada, Mariana González, Valeria Luna y Gabriel Barroca. Entonces vamos a hablar sobre 3 temas principales. Lo que van a hacer pues la introducción, que es esto, las gráficas para representación cuantitativa y las gráficas para representación cualitativa. Entonces, para empezar con los gráficos, los cuales digamos que se implementan cuando tenemos variables cuantitativas, digamos se divide teóricamente en 2 grupos. Entonces vamos a tener los gráficos o diagramas diferenciales y los integrales. Por el primer lado vamos a tener que los diferenciales normalmente los vamos a utilizar cuando pues tenemos unos datos, unas frecuencias absolutas o relativas,
y digamos que no conservan un orden el cual sea progresivo ni que vaya aumentando. Entonces, teóricamente lo que se menciona es que pues cuando tenemos una variable discreta, podemos utilizar un gráfico de barras para este tipo digamos que, de números que tengamos, de este conjunto de números. Y por otro lado, pues cuando tengamos una variable continua, podemos usar un histograma o un polígono de frecuencias, que realmente un histograma y un polígono de frecuencias son bastante parecidos, como vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, tenemos los diagramas integrales, que son los que se representan, digamos que, como decía anteriormente, lo contrario, el número de elementos que se presentan en una modal inferior o igual. Entonces lo que vamos a tener es una tabla de frecuencias, digamos, o un conjunto numérico que nos va a poder mostrar una gráfica en aumento, digamos que van a mantener una relación. Entonces, para variables discretas vamos a tener un gráfico en escala, para variables continuas vamos a tener un diagrama acumulado, que pues es un tipo de diagrama especial. Bueno, entonces el histograma es una gráfica que se mide, se mide con la frecuencia absoluta. Las barras son verticales, siempre tienen que ser verticales y siempre tienen que estar juntas, ya que lo que se mide es la parte más alta de la barra. Esta se usa más que todo para tener para observar una tendencia, ya que como es la frecuencia absoluta, pues la frecuencia absoluta, como sabemos, es el número de veces que se repite un resultado en un conjunto. Entonces aquí en la gráfica podemos ver que es en edades, y aquí lo que estamos midiendo no es cuántas personas, sino que cuántas personas tienen esa edad. Pues por ende es más efectivo cuando es un grupo muy grande de personas y cuando hay muchos datos. También se acumulan, pues se agrupan en intervalos, y pues sí, es para tener como un panorama general de la distribución y ver la tendencia o si no hay tendencia. El polígono de frecuencias, como dijo Gabriel anteriormente, es muy parecido al histograma, ya que este se crea a partir del histograma. Pues se quitan las barras y se coge, como dije anteriormente, el punto más alto de la barra y se unen los puntos. De esta manera podemos comparar dos histogramas diferentes, para así poder ver varias distribuciones o la clasificación cruzada, pues ya sea variable cuantitativa, continua, con la cualitativa o cuantitativa discreta en un mismo dibujo. Pueden ser 2, 3 o más, para poderlos comparar. Bueno, pues vamos a hablar sobre las gráficas cualitativas. Pues aquí hay unas gráficas que también están las cuantitativas, por eso no las explicamos anteriormente, para hablar de lo que es el gráfico de barras, el ciclograma y los pictogramas. Entonces, el pictograma. Entonces, pues, ¿qué es un pictograma? Este se expresa con dibujos que son alusivos al tema. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este es un escalamiento, o sea, se hace a escala lo que está representando, como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, en la ciudad A son 100 kilogramos, se hace escala el cerdito un poco más, mucho, el doble del área de lo que es en la ciudad B, que es 50 kilogramos de la cantidad de basura recogida. Este tipo de gráficos suele usarse en los medios de comunicación principalmente para que sean comprendidos por un público no especializado, sin que sea necesaria una explicación compleja. Ahora tenemos el diagrama de barras, que pues puede ser en cuantitativa o cualitativa. Estos usualmente se usan para representar variables de tipo nominal. Entonces aquí podemos comparar diferentes cosas. Estas sí pueden ser verticales, horizontales, pueden estar juntas, separadas. Por lo menos en esta imagen estamos mirando grupos, equipos, y el puntaje que escogieron. Entonces podemos ver que en el periodo 1, el equipo 1 tuvo menor puntaje que el equipo 2. Básicamente se usa para eso, para comparar diferentes resultados, para de esa manera poder resumir un conjunto de datos por categorías de variable cualitativa y pues la frecuencia de aparición en una muestra. Se presenta en el eje de ordenadas las modalidades en abscisas, las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas.
Bueno, seguimos con el ciclograma, que también le podemos decir diagrama de pastel. Y para construir una gráfica de este tipo debemos tener en cuenta las siguientes cosas. Primero debemos identificar el todo, así como sus partes individuales. También que cada elemento estudiado debe pertenecer solo a una categoría. Debemos representar las proporciones para cada categoría de la variable que estemos utilizando y debemos saber que la suma de las proporciones no pueden exceder el 100%. Y este se usa más que todo para representar un máximo de 5 categorías. Y la definición como tal es que es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de una categoría. Bueno, la gráfica de pastel se va a utilizar para representar variables cualitativas o categóricas, que son de preferencia nominales, y se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. Bueno, la podemos hacer con una regla de 3. Las tablas de frecuencias o de distribución muestran cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias y se dividen en dos grupos: tablas de frecuencias con datos no agrupados y tablas de frecuencias con datos agrupados. Las tablas de frecuencias con datos no agrupados se usan cuando tenemos variables cualitativas o cuantitativas con pocos valores. Y esta tabla va a estar compuesta por valores de la variable, que son los diferentes valores que toma la variable en el estudio, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio, la frecuencia acumulada, que va a ser el acumulado de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la fracción de elementos que pertenecen a una clase de categoría. La frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. La frecuencia porcentual va a ser el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase de categoría. La frecuencia porcentual acumulada va a ser entonces el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado hasta el momento. Y por el otro lado tenemos las tablas de frecuencias con datos agrupados. Estas se usan cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua. Y para esto vamos a agrupar diferentes valores en intervalos de que tienen igual amplitud y estos van a llamarse clases. Los parámetros para estas tablas son que los límites de clase tienen que ser un intervalo que va del límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase va a ser el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y a continuación, Mariana va a explicarles las tablas que hicimos en Excel. Bueno, y para finalizar, pues hicimos estas tablas de frecuencia, como ya lo explicó mi compañera, entonces yo voy a tratar de explicar un poquito más a fondo, pues cómo las hicimos y qué significa cada valor. Bueno, para la primera tabla es para datos no agrupados, y primero vamos a hacer una tabla con los datos, y esos datos los vamos a poner en la columna de valor. La columna de valor pues va a contener los diferentes valores que va a tomar su variable. Luego la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que aparece la variable en el estudio, es decir, cuántas veces aparece en este caso el número que está en valor dentro de la tabla de datos que teníamos aparte, que pues en este caso no la estamos mostrando. La frecuencia acumulada pues va a ser la suma de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de datos que pertenece a la categoría respecto a su total. Es decir, se va a dividir la frecuencia absoluta de cada valor entre el total de datos, que en este caso es 100. La frecuencia relativa acumulada se va a dividir entre la frecuencia acumulada entre el total de datos también. Bueno, la frecuencia porcentual es el porcentaje de datos que pertenecen a los valores estudiados. Normalmente es el mismo número de la frecuencia relativa, pero expresados en porcentajes, y la frecuencia porcentual acumulada lo mismo. Y ahora para datos agrupados, primeramente se va a necesitar calcular los intervalos dados para encontrar la amplitud. Lo más común es utilizar la fórmula que es K es igual 1 más 3,22
por logaritmo de 10n, donde k va a representar el número de intervalos de clase y n el número de valores en el conjunto de datos que se están utilizando. En nuestro caso, la amplitud dio 40. Bueno, para encontrar el límite de clase, este va a ser el límite el número más pequeño de la tabla menos el número más pequeño más la amplitud. La marca de clase es un promedio que se saca con el límite inferior más el límite superior y pues se va a dividir entre 2. Y la frecuencia absoluta es cuántos números hay entre los intervalos. La frecuencia acumulada es el primer dato de la frecuencia absoluta y para el segundo se va a hacer la primera más el que le sigue. Y para finalizar, la relativa es la absoluta dividido el número de datos totales. ¿Listo? Sí, profe. Vale, muy bien, muy bien. Estuvieron los 6, es que como no los veo, no sé quiénes estuvieron. ¿Estuvieron los 5 del grupo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno, entonces espero verles pues la cara la próxima clase para que se alcancen a acicalar. Bueno, chicos, volvamos al tema. Entonces, resulta que en la escala de intervalos, volviendo al tema antes de continuar, en la escala de intervalos, por ejemplo, hablábamos de un examen de psicológico, por ejemplo, ¿cierto? Un examen de un especialista. Entonces, lo que les decía ahora, yo puedo mirar el nivel de ansiedad y decir, la escala está entre 5 y 10, entre 10 y 20, y yo clasificarlos. Pero eso no quiere decir que si yo estoy dentro de este parámetro, yo estoy menos ansioso que si estoy entre el otro. O sea, no es que estoy el doble de ansioso, perdón. O sea, puedo estar más, un poco menos, así, pero no guarda la proporción como lo hace en el de razón, ¿sí? Entonces no es lo mismo cuando es con intervalo, no guarda esa misma proporción en crecimiento. Yo puedo hacer unas divisiones. No sé si logré ser clara con eso, me va a tocar hacerle un dibujito. Si pongo 5 o un 10, el 10 es porque estoy el doble de bien. No, entonces no quiere decir que esté el doble de bien. Puede que sea que esos rangos me digan ciertas características, por ejemplo, en un test psicológico. Entonces, con eso puedo medir ciertas cosas y ciertas características, pero no quiere decir que como en el de razón pueda yo tener esa misma proporción. Definitivamente la mayoría son de razón, muy pocas veces, principalmente como en ese tipo de test, se usa el de intervalo. ¿Listo? Como para que ya lo concluyamos ahí. Si queda alguna duda, pues me van escribiendo por acá. Entonces, imagínense que yo cambié mi Excel para esta clase la semana pasada y ahorita se me ocurrió hacer el taller y resulta que mi taller no me funcionó. Entonces necesito que alguno de ustedes siga conmigo los pasos para que arranquemos a mirar. Muchas gracias al grupo que expuso. Vamos a aclarar toda esa información porque tienen una información muy valiosa, pero la idea es que entonces ahorita la aterricemos a los casos que estamos trabajando. Entonces necesito que alguno de ustedes me permita su Excel para trabajar porque, bueno, voy a compartir el mío, pero habrá un momento en que, mejor dicho, no puedo hacer la ejecución porque infortunadamente en este Excel que instalé me presentó fallas. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla. Profe, una pregunta. Digamos, en lo que decías de las tallas, pues también aplica para eso, ¿no? Que digamos, yo que sé que una persona tenga una talla más, no significa que mida o pese exactamente el doble que otra persona, ¿sí? Sí, también con la talla, sí. Vale. Vale, listo. Entonces, resulta que nosotros tenemos un taller,
Perdón que yo les compartí primero este y lo voy a cambiar. Este. Un taller que algunos lo estuvieron mirando en la clase pasada al final con la confusión. Y entonces aquí tenemos un taller práctico que es una encuesta que también nos puede servir como referencia para la encuesta que ustedes van a realizar en caso de que quieran realizarla en vez de tener una base de datos. Entonces dice, somos estudiantes del curso de Bioestadística de Epidemiología de la Universidad ICESI y estamos realizando una encuesta sobre el nivel de satisfacción con el servicio de salud que posee actualmente. Entonces, mire que aquí hacemos un análisis, pedimos la edad, el género, actualmente sufre alguna enfermedad crónica, con qué frecuencia asiste al médico, en qué tipo de afiliación a una entidad de salud tiene, cuál es su grado de satisfacción, en general cómo califica la atención del último médico que lo atendió, cuántos médicos lo recetó. ¿Cuántos medicamentos le recetó el médico en la última cita? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cita particular? Entonces, esta información la encuentran en el INTU y adicional encuentran un archivo de Excel para dónde está esa información. ¿Listo? Entonces, la idea es que abramos ese archivo. Lo descargamos del INTU y vamos a hacer lo siguiente.